Hola, el Todopoderoso les bendiga, somos GESED Internacional y una vez más estamos aquí para compartir con ustedes algo del conocimiento que el Todopoderoso nos ha dado. Hoy vamos a trabajar con el libro de Tito. Recuerden que estamos haciendo una introducción general a los diferentes libros de la Biblia, ¿correcto? Y reitero, hoy nos toca trabajar con el libro de Tito. Estamos viendo las epístolas, ¿correcto? Y de esas epístolas estamos viendo las epístolas que se llaman Paulinas. Y de esas epístolas paulinas estamos trabajando unas que se llaman las epístolas personales, ¿correcto? O las epístolas pastorales. Y se llaman epístolas pastorales porque Pablo las entregó a individuos como tal, ¿correcto? Que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito, ¿correcto? Hay otra carta que también escribe a otra persona que es Filemón, pero Filemón también está dedicado no solamente a él, sino que también a la esposa, al hijo y a la iglesia. Entonces, por eso no entra dentro de las pastorales. Pero estas tres cartas sí, una y dos de Timoteo y Tito. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, reitero que estamos trabajando las epístolas pastorales, que son Timoteo y Tito. Y estos dos personajes parecen actuar como representantes autorizados de Pablo y en todo lugar donde ellos vayan y sobre todo en las iglesias donde ellos están trabajando específicamente. En el caso de hoy, que es Tito, está trabajando en la isla de Creta, ¿correcto? Y obviamente estas personas tienen una necesidad muy grande del apoyo y del aliento que les ofrece Pablo, de la dirección, la guía que les ofrece en estos escritos. Tito es organizador de la nueva obra que está, reitero, en la isla de Creta, donde Pablo ha trabajado durante cierto tiempo. Entonces, allí en el 1.5 que leíamos ahora, se trabaja allí varios aspectos de esta palabra. Es verdad, entonces, que son cartas pastorales y que están dedicadas a personas particulares, pero no por eso podemos dejar de leerlas, porque aunque están dedicadas a personas particulares, tienen enseñanzas universales, ¿correcto? Es decir, de ahí podemos sacar muchas enseñanzas para nosotros hoy, con una validez universal de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer, ¿correcto? Sobre el recto orden en la iglesia, sobre lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, sobre todo de una diferenciación entre la verdadera y la falsa doctrina, que eso es algo muy importante allá, en ese momento y acá para nosotros hoy. A Tito no se le menciona en el libro de los Hechos, porque Tito es un cristiano procedente de la gentilidad, es decir, Tito no es judío, a diferencia de otras personas que si eran judíos, Tito no lo es, ¿correcto? Y Tito sí acompañó a Pablo. Recordarán ustedes cuando Pablo está tomando una cantidad de recursos, es decir, de ofrendas, de donaciones de las diferentes iglesias para llevar a la iglesia de Jerusalén, que está tremendamente empobrecida. Y Tito es uno de los que acompaña allí a Pablo a esa reunión con los otros apóstoles y a entregar esa ofrenda, según nos dice Gálatas 2.1. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y resulta que allí en Jerusalén Pablo se encuentra con una situación bastante fuerte, porque hay muchas personas, sobre todo judíos, que han aceptado el cristianismo, pero que consideran que los que aceptan el cristianismo, aunque sean gentiles, tienen que circuncidarse. Y allí entonces hubo una situación bastante compleja, porque querían obligar a Pablo a que circuncidara a Tito, pero él no lo quiso circuncidar porque eran pretensiones de falsos hermanos, esos que dicen que hay que circuncidarse a pesar de las circunstancias. Pablo dice, estos son falsos hermanos, y él rehusó circuncidar a Tito, ¿ya? Y en 2 Corintios se le menciona varias veces a Tito como un auxiliar del apóstol Pablo. Está en el capítulo 2, versículo 13 de 2 Corintios, en el 7.6, en el 7.13, y también en el Tito 1.5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces la carta trata de ofrecerle ayuda, en este caso a Tito, para que él pueda desempeñar ese ministerio tan grande que tiene allí a cargo en la isla de Creta. Porque obviamente en los territorios sobre los cuales Pablo los ha dejado a ellos como líderes, pues ellos tienen que desempeñar prácticamente de manera autónoma su ministerio, porque Pablo no puede estar, digamos, con ellos allí, correcto, y recordemos que Pablo está preso. Pablo está preso en ese momento en Roma, y él no puede entonces, digamos, estar pendiente de ellos y yendo y haciéndoles visitas, etcétera, etcétera. La comunicación es muy complicada, no están a la velocidad de un WhatsApp, correcto. Entonces él les deja esas cartas para que ellos puedan, digamos, como aprender muchos aspectos que posteriormente tienen que corregir, y cómo tienen que establecer muchísimas situaciones allí en las iglesias, ¿ya? Ahora, no se tiene una afirmación o una evidencia que podamos decir que a partir de ella se pueda decir que efectivamente Pablo y Tito fundaron la iglesia en Creta. No, ellos no fundaron esa iglesia en Creta, no se sabe quién la fundó, pero lo que sí es muy cierto a partir de todo lo que se trabaja allí es que la fe cristiana no estaba bien establecida allí. Es decir, había una iglesia cristiana, pero esa iglesia necesitaba ser corregida, necesitaba ser, digamos, como direccionada en algunos aspectos que estaban fallando, y entonces por eso Pablo le escribe a Tito para que corrija esa situación que está dando lugar allí, porque Pablo, reitero, no puede permanecer mucho tiempo allá. Escribe entonces esa carta para dirigir a Tito en esa tarea organizacional, en esa tarea de purificación de la comunidad cristiana en la isla de Creta, ¿correcto? Recordemos que esas iglesias a las cuales Pablo escribe en todas esas ciudades, Éfeso, Corinto, Gálatas, Roma, etcétera, no son iglesias que estén reuniéndose en un solo sitio como nosotros acá en esta noche o como la mayoría de iglesias en la actualidad, sino que eran iglesias en casas, ¿correcto? Eran lo que nosotros llamamos en la actualidad células, faros, rediles, grupos familiares, etcétera. Esas eran las iglesias allí. Y entonces obviamente era mucho más complejo, digamos, como tener controlado todo, porque era, reitero, como reuniones pequeñas en diversos lugares. Pero eso era lo que estaba llamado a hacer Timoteo, Tito, Pablo y todas las personas que estaban allí trabajando en ese momento. Pero Pablo de todas maneras espera que Tito se reúna con él en un lugar que se llama Nicópolis, una ciudad que pertenece a Grecia, y allí Pablo tiene pensado pasar el invierno. En Tito 3:12 dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Es posible que pueda hacer eso, es posible que no, porque recordemos que Pablo estaba preso, pero tiene ese aspecto allí. Seguramente piensa que va a salir pronto de allí. Tito era un griego, seguidor de Jesucristo, ¿correcto? Quien durante muchísimos años fue un colaborador muy confiable y compañero de viaje de Pablo. Reitero, se presenta en la Biblia como alguien que le sirve muchísimo a Pablo, y entonces obviamente Pablo tiene la suficiente confianza en él como para colocarlo a liderar el grupo, la red de iglesias en la isla de Creta, ¿correcto? Pablo ha sido ayudado por Tito en muchísimas ocasiones en el pasado, situaciones críticas que necesitaban muchísimo tacto, sabiduría, inteligencia, conocimiento de Dios y su ministerio para llevar a cabo ciertas reformas y ciertas soluciones a diferentes problemáticas. Y entonces Tito había demostrado que estaba a la altura de esas situaciones, y por lo tanto entonces era ubicado allí como líder en esa zona de Europa, ¿correcto? Y en esta carta entonces Pablo le asigna esa tarea de ir a Creta, y era un lugar grande, un lugar que tenía muchísimas cualidades, correcto, muchísimos problemas también, pero que Pablo considera que era un buen punto como para ir a otros lugares, porque siendo una isla había muchas, digamos, muchísimos puertos y muchísimas conexiones con otras ciudades, correcto. Entonces por eso es que Pablo dice, es un buen punto para que esa iglesia que está allí en Creta como que siga funcionando, se perfeccione y podamos llegar a ser lo que se espera a partir de esa iglesia.
La cultura de los cretenses era una cultura bastante conocida en el mundo antiguo, pero infortunadamente era muy conocida por situaciones bastante negativas, bastante álgidas en cuanto a comportamiento, en cuanto a veracidad, porque la gente de Creta tenía una fama terriblemente negativa, era gente tremendamente mentirosa, falsos, promiscuos. De hecho, en el griego, una de las palabras para mentiroso es la palabra cretizo. Y esa palabra cretizo significa ser originario de Creta. Y esas personas, reitero, eran tremendamente avariciosos. Eran personas que practicaban permanentemente la traición. No se podía confiar en un cretense. La mayoría de los hombres que vivían en la isla de Creta habían sido soldados mercenarios que se vendían al mejor postor y que iban a matar a otros, ¿correcto? Y utilizaban eso como modus vivendi. Y eran, reitero, mentirosos, traicioneros. Las ciudades de la isla de Creta eran conocidas por ser inseguras, porque eran islas llenas de violencia, eran islas de corrupción sexual. Y sin embargo, reitero, Pablo lo ve como una isla muy estratégica, porque tenía una cantidad de puntos allí, de puertos que conectaban con otras ciudades de Europa, correcto, y de Asia. Entonces, allí todo este mar Mediterráneo tenía un punto de encuentro allí en la isla de Creta, correcto. Entonces, Pablo dice, ese lugar es perfecto para fortalecer tremendamente esa red de iglesias que ya inició allí. Entonces, infortunadamente, las iglesias que estaban en Creta también habían caído bajo el influjo de doctrinas heréticas que se trabajaban en esa época, y no se sabe cómo llegaron, digamos, a caer bajo esa influencia, pero habían muchos líderes cretenses que eran corruptos, ¿correcto? Esos líderes decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias de Creta. Y entonces Pablo está muy preocupado y delega a Tito para que vaya allá a Creta y que entonces intente ordenar todas las cosas que están allí en las iglesias. Y por eso en la carta de Tito, Pablo le provee muchísimas instrucciones, ¿correcto? Y es así como nosotros vemos que la carta de Tito tiene un diseño bastante sencillo. En el capítulo 1, versículos 1 al 4, lo leíamos al iniciar, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, ojo que utiliza el concepto verdad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, otra vez Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero, tercera ocasión, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces allí hay un problema serio, reitero, de mentira, tremenda cantidad de mentiras dentro de la iglesia, a partir de unos líderes que se consideraban a sí mismos cristianos, pero que Pablo dice, esos no son ningunos cristianos, esos son gente perversa, falsos maestros, ¿correcto? Y entonces, luego de esta breve introducción del versículo 1 al 4, en los versículos 5 al 16, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de las tareas. En el capítulo 2 voy a mencionar los capítulos y luego vengo para trabajar cada uno por separado. En el capítulo 2, Pablo le va a ofrecer lineamientos acerca de lo que debe ser una nueva clase de hogar. ¿Cuáles son las características del hogar que es un hogar establecido por Dios, correcto? ¿Y qué características deben tener los miembros de esas familias? En el capítulo 3 habla sobre la nueva humanidad que el Evangelio puede crear en esas comunidades cretenses y cómo el Evangelio puede cambiar de manera radical y esencial la vida que tienen los cretenses, que reitero es bastante lamentable por su comportamiento. Y luego Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Esta carta de Tito, aunque es más breve que la de Primera Timoteo, tiene muchísimo en común
con esa carta de Primera de Timoteo. Y como les comentaba, en el capítulo 1 de Tito, Pablo comienza haciendo una exposición de los requisitos para ser obispo. Genial que deseemos ser ministros del Señor. Genial que deseemos ser siervos del Señor, pero perdón, hay unos requisitos. Es que no es para menos. En todos los aspectos y en todos los empleos y profesiones se necesitan ciertos requisitos, pues obviamente para ser cristiano también, ¿correcto? Y entonces Pablo, reitero, empieza haciendo esa exposición de esos requisitos para ser obispo y para ser un maestro, ¿correcto? De tal manera que también tengan esa capacidad de corregir a esos maestros que están confundiendo a la gente y que están siendo insubordinados, ¿correcto? Y entonces Pablo inicia la carta en los versículos 1 al 4, recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Es decir, le va dando como las características, ¿correcto?, esenciales del ministerio, esenciales de lo que contiene el mensaje que Dios le da a Pablo, ¿correcto?, que Pablo ha estado predicando y que ahora le dice Tito, este mensaje tiene que tener estas características, ¿correcto? Porque esto es la vida nueva, la nueva creación que está disponible desde ahora a partir del ministerio terrenal de Jesucristo, quien es el Mesías. Y ese Mesías vino y nos enseñó una cantidad de cosas y usted tiene que tenerlas en cuenta. Y con esas cosas que enseñó también nos trajo una esperanza, reitero, de vida eterna. Y esa esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Y mire cuántas veces, reitero, del capítulo 1, versículo 1 al 4, utiliza palabras relacionadas con la verdad, verdadero, ¿correcto? Porque eso es bastante interesante allí y ese es un pequeño comentario que es un tema importantísimo que se encuentra en toda la carta, porque resulta que uno de los problemas más fuertes de las iglesias que están en la isla de Creta era que habían mezclado las ideas sobre Jesucristo y sobre el Dios cristiano con las ideas sobre algunos dioses griegos con los cuales los cretenses crecieron, ¿correcto? Entonces aquí hay unas situaciones porque resulta que, recordemos que los griegos son comunidades politeístas, tienen un dios para cada cosa, igual que los romanos, etc. Y entonces aquí hay una situación que siempre se ha preguntado y que en la actualidad también se cuestiona por eso. ¿El Dios de la Biblia es igual al Dios Alá? ¿Es igual a otros dioses de otras religiones, Kemus, Moloch, Baal, etcétera? Y en la actualidad de otra cantidad de dioses del hinduismo, del budismo, ¿correcto? Entonces se pregunta eso, y era también una situación que estaba allí en la isla de Creta, donde ellos se preguntaban si era ese mismo Dios. El Dios del cristianismo es el mismo Dios de los griegos, y entonces muchos decían, claro que eso es el mismo Dios. Específicamente se equiparaba y se decía, el Dios del cristianismo es el mismo Dios Zeus, que era el Dios principal de los cretenses, ¿correcto? Y entonces los cretenses decían que Zeus había nacido allí en la isla de Creta y les encantaba contar las historias acerca de ese Dios y las mitologías, pero el problema es que ese Dios Zeus tenía un carácter corrupto. Zeus seduciría a las mujeres y les mentía para salirse con la suya. Eso es una de las explicaciones que hay por qué los cretenses también eran tremendamente falsos y mentirosos. Si el Dios que ellos adoraban era un Dios falso y mentiroso, pues ellos obviamente también lo iban a hacer, ¿correcto? Porque la gran característica del ser humano es que termina pareciéndose al Dios que adora, ¿correcto? Y entonces es bastante complejo ese asunto, porque el Dios Zeus seducía y mentía a las mujeres para salirse con la suya, buscando y encontrando en ella lo que él quería. Y entonces Pablo quiere ser muy claro acá. Le dice que el Dios revelado a través de Jesucristo es totalmente diferente al Dios Zeus. No me los comparen porque son totalmente diferentes. Los rasgos principales de la característica, de la personalidad de Jesucristo son la fidelidad y la verdad.
que no están presentes en el dios Zeus, ¿correcto? Y por lo tanto, si usted es adorador de Jesucristo, pues entonces tiene que reflejar en su carácter, en su manera de ser y de vivir, también esa verdad, ¿correcto? Y esa fidelidad. Entonces, eso es lo que debe caracterizar, entre otras cosas, al cristiano. Y eso es un gran reto para esos cretenses, que reitero, estaban acostumbrados a las infidelidades, a las mentiras, a la promiscuidad. En el capítulo 1, versículos 5 al 16, Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Y en el 5, versículos 5 al 9, dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad y cada iglesia. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces aquí hay unas directrices muy claras de lo que debía hacer Tito y de las características que debían tener esos líderes que se debían establecer allí en cada una de las ciudades cretenses. Entonces hay un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la que practican los cretenses por la cultura a la cual están acostumbrados a vivir. Ellos deben ser conocidos por su integridad, por la devoción completa al Señor, por su dominio propio, por su generosidad en varios aspectos de la vida, tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y esos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús. Y entonces esos líderes corruptos que hay en las iglesias cretenses necesitan ser confrontados y necesitan ser quitados de esos cargos y reemplazados por estos otros. En el capítulo 1, versículo 10 al 16 dice, porque aún hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esos mayormente los de la circuncisión eran cristianos que pertenecían al grupo étnico judío, ¿correcto? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban motivando, engañando y casi que obligando a la gente a que tenían que circuncidarse y a que tenían que guardar muchos de los ritos de los judíos. Entonces Pablo aquí le dice, no es así, eso no es correcto. Ojo con esos judaizantes de allá y los de hoy también, que consideran que se deben observar muchas cosas del judaísmo para decir son verdaderos cristianos, porque ellos decían, a ver, si es que ustedes son seguidores de Jesucristo, recuerden que Jesucristo era un judío, y si ustedes quieren ser verdaderos seguidores de él, pues entonces tienen que observar muchos aspectos del judaísmo, ¿correcto? Y no es así. Entonces hay que tener en cuenta, versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y la segunda tarea de Tito es esa. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, reitero, eran judíos del grupo étnico judío, pero habían nacido en Creta. Recordemos que los judíos no son judíos
porque hayan nacido en Israel. Un judío puede ser judío si haya nacido en Colombia, en México, en Europa. Lo importante es que pertenece al grupo étnico judío por sus ascendientes, ¿correcto? Eso pasaba con estos personajes allí. Pertenecían étnicamente al grupo judío, ¿correcto? Aunque habían nacido en Creta y supuestamente se habían convertido en cristianos, pero lo que hacían era enseñar cosas equivocadas, falsas, y así estaban desviando del camino a muchos otros cristianos, y dice la Biblia, a familias enteras, a casas enteras, ¿correcto? Entonces ese era un problema muy similar al que había en la iglesia de Galacia. Esa gente, reitero, demandaba que los cristianos no judíos se circuncidaran, que guardaran las leyes de la Torá, que guardaran las fiestas y que guardaran una cantidad de aspectos allí si realmente querían convertirse en seguidores del Mesías, que también era judío. Entonces eso no es correcto. Otros aspectos de esos judíos que enseñaban cosas falsas eran las referencias que había de artículos de venta judíos y mitos judíos y genealogías judías sin fin. Entonces Pablo dice que esas personas están obsesionados con esos mitos judíos y con los mandamientos humanos. Recuerden que cuando Jesucristo está allí dice que colocan cargas en las personas que ellos no quieren cargar ni siquiera con un dedo, que no quieren mover ni siquiera con un dedo. Entonces estos judíos quieren seguir imponiendo esa cantidad de leyes judías dictadas por hombres y que hacían que el judaísmo fuera una pesada carga, y precisamente ese judaísmo es que viene a libertarlos el Todopoderoso, ¿correcto? Entonces Pablo dirige la atención a esos personajes que los llama los hombres de la circuncisión. Son insubordinados, engañosos, que enseñan por ganancia deshonesta. Eso lo dice Tito 1, 10 y 11, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿correcto? Y entonces estas personas están en esos asuntos de liderazgo de la iglesia, pero no por honestamente, no porque amen a Dios, no porque amen a las almas, sino porque aman el dinero. Y quieren ganancias deshonestas, ¿correcto? Entonces eso es incorrecto. Entonces Pablo, en un movimiento brillante, toma una cita de un antiguo cretense, un antiguo poeta cretense, que se llamaba Epímenes. Y ese Epímenes dice que fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Y entonces les dice algo como: Eipentis ex auto idios auton profitis, critis oi seutai, caca tiriai, gasteres argai, que significa: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal. Lo único que les importa es el dinero por el cual son capaces de hacer una cantidad de cosas. Entonces, así, aunque esos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. No podían estar en el ministerio, tenían que ser cambiados, y si querían estar en el ministerio tenían que darle un vuelco total a sus vidas, nacer de nuevo y demostrar que habían nacido de nuevo, o si no, no podían serlo de esa manera. Entonces se debe tratar con ellos, y Pablo entonces a partir de esto va a la siguiente sección, es decir, el capítulo 2 de la carta de Tito, donde siguen los mandamientos de cómo tratar los diferentes grupos, ancianos, jóvenes, esclavos, etcétera, donde todos deben adornar con buena conducta la doctrina. Oiga, ustedes tienen que demostrar con su manera de vivir que son hijos de Dios, que han abrazado la doctrina cristiana, ¿correcto? Porque ese es el resultado de la encarnación de Dios, de la obra redentora de Cristo en los seres humanos. Y en este capítulo 2, debido a esos líderes corruptos, muchos cristianos de las iglesias de Creta tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Esos personajes los han llevado de mal en peor. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
que los ancianos sean sobrios. Estoy leyendo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y en 3 ocasiones diferentes Pablo resalta el resultado de esa situación, que el mensaje de Jesús no sea desacreditado. En el 2.5 miren lo que dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque sus vecinos no cristianos obviamente tenían muchísimas pruebas y muchísimos motivos para hacer acusaciones malvadas contra los creyentes. En el capítulo 2, versículo 8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y entonces todo esto hace que la enseñanza de Dios nuestro Salvador no sea atractiva, no sea persuasiva para nadie, según el capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que Pablo describe entonces el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Dice que esos hogares deben ser compuestos por hombres y mujeres y ancianos llenos de integridad, llenos de dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes, ¿correcto? Que las mujeres jóvenes no debían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio. Había muchísima promiscuidad. ¿Y para qué nos casamos? Eso mejor tengamos sexo con el primero que se aparezca y pare de contar, ¿correcto? Y esa era la moda de la Creta de ese tiempo. Entonces dicen: eso no es correcto, les dice Pablo, sino que más bien deben buscar compañeros fieles y que puedan fundamentar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer exactamente lo mismo. Deben ser conocidos por ser ciudadanos sabios, sanos, productivos. También le dice algo a los esclavos. Esos esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque obviamente nosotros sabemos que a causa del Evangelio debían ser tratados como iguales por sus amos, ¿correcto? En las comunidades eclesiásticas paulinas. Sin embargo, allí existía un peligro bastante fuerte de que ellos usaran esa igualdad como permiso para faltarle al respeto a sus amos y para asociarse con rebeliones, con asociaciones de rebeldes esclavos, ¿correcto? Entonces les dice: un momentico, si bien es cierto que en el cristianismo todos somos iguales, pero cuidado, también hay que reconocer que ustedes son esclavos y los otros son amos y que tienen que obedecerles. De ninguna manera vayan a utilizar el cristianismo para rebelarse y para desobedecer, porque eso es equivocado y la gente va a estar viendo eso y obviamente no van a querer ser cristianos, ¿ya? Eso entonces va a desacreditar todavía más el mensaje cristiano y no es correcto. Entonces Pablo trabaja en los aspectos con una línea muy delgada. Somos todos iguales en el Señor, pero también tenemos que reconocer que hay amos y que hay esclavos. Entonces, por favor, coloquemos cada uno en nuestra posición, ¿correcto? En la posición que nos corresponde allí. Entonces Pablo cree que el Evangelio de Jesucristo necesita demostrar ese poder redentor en la vida pública, en lo que nosotros hacemos y cómo tratamos y nos tratan y cómo llevamos las relaciones con toda la gente que nos rodea, ¿correcto? En el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, etcétera. Porque eso es lo que finalmente va a llevar a transformar la cultura cretense. En la medida en que nos vean actuar a nosotros,
Ellos van a decir, esta persona tiene algo diferente y es cristiano, entonces ese algo diferente yo también quiero tenerlo, ¿correcto? Entonces eso es bastante interesante. Ahora, esos cambios de la cultura cretense no se van a lograr a través de las armas. Entonces tomemos las armas y vamos a formar parte de la guerrilla y de los grupos paramilitares y de la delincuencia común. No, no. Tampoco ese cambio se va a lograr si es que nosotros estamos allí aislados de la vida social y estamos dentro de nuestra burbuja y de allí no nos contaminamos. No estamos, digamos, hablando con nadie para no contaminarnos. Dice, no es correcto tampoco eso. El mensaje cristiano es convincente para los cretenses, o será convincente cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, pero con características diferentes. No imitando lo que hacen tradicionalmente los cretenses, sino siendo diferentes, ¿correcto? Eso es lo que va a hacer que los demás vean algo en el cristiano cretense y entonces termine cambiando, porque yo quiero ser también así. Cuando sus vidas, cuando sus hogares aparentemente, a primera vista, parezcan igual a los demás, pero cuando se miran atentamente esas vidas y esos hogares, sus vecinos descubran que los hogares cristianos, por su devoción a Dios, son hogares totalmente diferentes, que viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Eso es lo que se espera de nosotros como embajadores del reino de Dios, ¿correcto? Entonces allí tenemos que tener en cuenta esa parte, y esa es la diferencia que Pablo resume de una manera bastante interesante al final del capítulo 2, versículos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. Él dice entonces que ese sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios. ¿Ya? Porque Jesucristo nos mostró toda esa manera de vivir, con esas características en la persona de Jesús, que se mostrará de nuevo en su regreso. Y esa gracia nos fue demostrada cuando Jesucristo se entregó para morir por nosotros, una muerte vergonzosa, aunque no había hecho absolutamente nada malo, pero murió por nuestra maldad y nuestro pecado, ¿correcto? Y entonces luego nosotros tenemos que vivir como Él vivió. A favor de sus enemigos murió, nosotros éramos enemigos de Él. Y nos rescató, nos redimió, ¿correcto? Y esa es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a la manera corrupta de vivir. No podemos vivir corruptamente porque eso no fue lo que el Señor nos enseñó a nosotros, ¿correcto? Porque esas maneras corruptas de vivir no son compatibles con el amor generoso de Dios, ¿correcto? Y ya pasa el capítulo 3, en el cual se dictan muchas enseñanzas respecto a las relaciones de los creyentes para con la sociedad, basadas en el poder regenerador del Evangelio. Esos creyentes deben entonces aplicarse a las buenas obras, más bien que a la controversia inútil. Es decir, esto no es de palabras, no se pongan a pelear porque por lo que se cree o no se cree, por lo que se dijo o no se dijo. Más bien demuestren con sus actitudes, con sus hechos, con su vida, con su manera de vivir, ¿correcto? El cambio que han tenido y cómo Dios está trabajando en ustedes. Y entonces Pablo hace esas recomendaciones y al final el libro cierra ocupándose de algunos asuntos personales. Reitero, entonces Pablo en el capítulo 3 luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense.
Lo que nosotros estamos viviendo en nuestros hogares debe reflejarse en la sociedad, ¿correcto? Eso lo dice en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, mire cómo éramos antes y mire cómo somos ahora. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades en lo que corresponde y en lo que cabe en la ley de Dios, ¿correcto? Conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente, reitero, a la manera en que vivían los cretenses. Entonces ustedes tienen que romper todos esos moldes que tienen los cretenses, ¿correcto? Y vivir una vida como la que vivió Jesucristo, ¿correcto? Y enseñándoles con hechos a los cretenses que esa manera de vivir, aunque crecieron en esa manera de vivir, no es correcta y tiene que ser cambiada. Entonces, ¿cómo se supone que los cristianos mantengan ese estilo de vida contractual? En el capítulo 3, versículos 4 al 7, Pablo cree que la fuente de poder para vivir de esa manera, es el amor transformador del Dios que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema muy bonito. Miren lo que dice en el 3 del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces Pablo dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y todo eso a través de Jesucristo, para que a través de ese camino proveyera Dios precisamente ese camino para que sean declarados justos delante de Él todas las personas que nos acerquemos a Él. Y todo eso nos da acceso entonces a la vida eterna. Todo eso nos da acceso a vivir una vida ejemplar, de tal manera que los demás también vean ese ejemplo en nosotros, ¿correcto? Y ese es un nuevo futuro en la nueva creación. Y esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está seguro de ese cambio y él dice: yo era antes ABC y ahora ya no lo soy. Usted, Tito, también lo era. Entonces, así como hemos sido cambiados nosotros, y usted y yo, así también entonces la sociedad cretense puede cambiar a partir de nuestro ejemplo y a partir de Dios viviendo en sus vidas. Entonces Pablo está convencido de que la fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Y Pablo entonces termina diciéndole a Tito: tranquilo, yo sé que hay mucho por hacer, pero yo le voy a enviar algunos refuerzos, ya sea a Artemas, ya sea a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y la carta entonces termina así, ¿correcto? Pero esa carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación social, de transformación en nuestras comunidades. Eso, reitero, no va a suceder haciendo una guerra cultural o asimilando la manera en que los demás viven, ¿correcto? No va a suceder así, sino que llama a los cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense y en nuestra cultura, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, como bien dice también en Tito. Debemos nosotros participar, ¿correcto? Lo que no se puede apoyar, no se apoya, pero lo que se debe y se puede apoyar, se debe apoyar, ¿correcto? Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero necesitan abrazar lo que es bueno. Y usted y yo también tenemos que abrazar lo del gobierno en este momento, lo que es bueno, apoyarlo. Lo que no está bien, tenemos que denunciarlo y rechazarlo. Lo que es bueno de los diferentes grupos sociales, de los diferentes guetos, de las diferentes sectores sociales y culturales,
lo que es bueno, honesto, todo lo puro, eso debemos abrazarlo, eso debemos apoyarlo, pero lo que es corrupto, lo que está en contra de la ley de Dios, eso no podemos apoyarlo ni seguirlo. Entonces, si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicándose a Jesús, dedicándose al bien común, entonces los cristianos mostraremos la belleza del mensaje de nuestro Dios y Salvador. Y eso es lo que Pablo nos enseña a través de la epístola pastoral de Tito, ¿correcto? Entonces es importante que nosotros trabajemos desde esa perspectiva y que asumamos esas enseñanzas que, si bien fueron dadas para una persona, Tito, en relación con la iglesia de Creta, hay muchas cosas que podemos asumir para nosotros, ¿correcto? Adecuar para nosotros en nuestra cultura y seguir adelante para la obra del Señor. Entonces, mis apreciados, es un gran desafío el que nos muestra la carta de Tito. Un desafío que debemos asumir con entereza y que debemos decirle al Señor: aquí estamos. Queremos servirte, queremos hacerlo lo mejor para ti. Entonces, que el Señor nos guíe, nos ayude a vivir como cristianos. Más que un discurso, es un estilo de vida, como nosotros siempre hemos escuchado, pero muchas veces nos quedamos cortos en la práctica de esa enseñanza, ¿correcto? Y Tito nos exhorta, Pablo nos exhorta a través de la carta a Tito a que llevemos adelante esa práctica que el Señor nos enseñó también con su propia manera de vivir. El Todopoderoso les bendiga. Somos GCD Internacional. Un abrazo para todos.